Hola a todos, mi nombre es Dante Darío Ávila Montoya y estudio en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Hoy presentaré un tema de la materia Derecho Internacional de los Negocios. En el tema de hoy hablaremos sobre la parte general del derecho internacional público, los estados. Empezando por qué es un estado o estados, pues estos se refieren a una entidad o entidades políticas y territoriales con un gobierno soberano que tiene autoridad sobre un territorio y su población. De este modo, el Estado es la entidad con poder nacional para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada en un país. El Estado comprende la organización del pueblo o nación bajo el dominio de un gobierno. Aunque sus formas de organización pueden variar, a los estados se les atribuyen estas características generales. Administrar una identidad colectiva. Los pobladores de un país y sus estados deben sentirse parte de un todo organizado y mayor que sus propias individualidades o familias, y deben compartir una tradición, un relato fundacional, una serie de símbolos patrios, entre otros. Centros de poder político. En los estados se suelen ubicar centros de decisión política en varios de sus municipios. Autonomía. Los estados pueden crear sus propias leyes dentro de ciertos límites establecidos por la Constitución del país. Estas leyes a nivel estatal se conocen como leyes estatales y pueden abordar cuestiones que son de competencia local o regional, aunque también pueden suscribir acuerdos internacionales. Relaciones internacionales. Los estados interactúan con otros estados e incluso países a través de relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales, alianzas y tratados internacionales. Poder de coacción. El Estado puede ejercer legítimamente la fuerza para obligar el cumplimiento de la ley. Recursos financieros. Los estados tienen la capacidad de recaudar impuestos y recursos financieros por el gobierno federal para llevar a cabo sus funciones y proporcionar servicios a la población. Otra característica importante de los estados es su clasificación. División administrativa. Los estados se pueden clasificar en función de su estructura de división administrativa. En muchos países, los estados son unidades políticas y administrativas que se dividen en departamentos, provincias, regiones, condados o territorios más pequeños. Ubicación geográfica. Los estados también se pueden clasificar según su ubicación geográfica, como estados costeros, interiores, del norte, del sur, entre otros. Tamaño. Los estados pueden clasificarse por su extensión territorial, dividiéndose en estados grandes o pequeños. Población. La clasificación por población se refiere a estados densamente poblados o escasamente poblados. Algunos países tienen estados muy poblados, como ciudades-estado, y otros estados con poblaciones dispersas. Sistema de gobierno. Los estados pueden clasificarse según su sistema de gobierno, como estados democráticos, monárquicos, autónomos, entre otros. Nivel de desarrollo. Los estados se pueden clasificar según su nivel de desarrollo económico, dividiéndose en estados desarrollados o en desarrollo. Cultura o lengua. En algunos países, los estados pueden clasificarse por la cultura predominante o la lengua hablada en la región. Historia política. Algunos estados tienen una historia política particular que los diferencia, como los estados federados y no federados en un país federal. Recursos naturales. Los estados se pueden clasificar en función de los recursos naturales que poseen, como estados agrícolas, mineros, industriales, etc. Elementos y poderes del Estado. El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales. Número 1. Posee gobierno, poder político. Número 2. Tiene un pueblo, como nación. Número 3. Ostenta territorio. Y número 4. Está regulado con base en un Estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
El gobierno es la autoridad política que ejerce el poder en el Estado. Sus funciones incluyen la toma de decisiones políticas, la administración de recursos, la aplicación de leyes y la representación de la población. La población es la suma total de individuos que habitan, conviven y hacen regulados en un mismo y determinado territorio. Es la principal característica o elemento del Estado, pues si hay carencia de individuos, el Estado no tiene razón de ser. El territorio se refiere al espacio geográfico definido y delimitado que está bajo la soberanía del Estado. Y la soberanía, que es un principio fundamental que implica que el Estado tiene autoridad suprema y exclusiva sobre su territorio y población. Esto significa que el Estado tiene el derecho de tomar decisiones políticas y legislar. Entre los poderes del Estado nos encontramos con el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el Poder Ejecutivo nos encontramos con la ejecución de las leyes, el cual es responsable de aplicar y hacer cumplir las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. En la administración del gobierno, el Poder Ejecutivo se encarga de la gestión diaria del gobierno y de los asuntos públicos. Esto incluye la administración de recursos y la toma de decisiones sobre políticas públicas. En cuanto a relaciones, el Poder Ejecutivo maneja las relaciones con otros estados e incluso países y negocia acuerdos nacionales e internacionales en el nombre del país y del Estado. El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear y aprobar nuevas leyes y modificar las leyes existentes. Esto se hace a través de la elaboración, discusión y votación de proyectos de ley. Los miembros del Poder Legislativo representan los intereses de la población y actúan como sus legisladores. Tienen la autoridad para tomar decisiones sobre políticas públicas en nombre de la población. El Poder Legislativo puede ejercer su función de control y supervisión sobre el Poder Ejecutivo, incluyendo la aprobación de presupuestos y la realización de investigaciones. El Poder Judicial interpreta las leyes y asegura que se apliquen correctamente en casos individuales. Los tribunales resuelven disputas legales y determinan si las acciones gubernamentales son conformes a la ley. El Poder Judicial defiende los derechos y libertades individuales y se asegura de que no sean violados por el gobierno u otros ciudadanos. En muchos sistemas legales, el Poder Judicial tiene la autoridad para revisar la constitucionalidad de leyes y actos gubernamentales y anularlos si se consideran inconstitucionales. En los sistemas democráticos, la separación de poderes es un principio fundamental que busca evitar la concentración excesiva de poderes en una sola rama del gobierno. Esta división de poderes tiene como objetivo garantizar el equilibrio y la rendición de cuentas en el ejercicio del gobierno, así como proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Cada rama del gobierno opera de manera independiente y, al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de controlar y equilibrar a las otras ramas. Y a continuación, te presentamos la estructura del gobierno o del poder federal en México. Y también te presentamos a continuación la estructura del poder estatal en México. En conjunto, estas características, estos elementos y poderes permiten que el Estado funcione como una entidad política, manteniendo el orden, garantizando la justicia y promoviendo el bienestar de su población. La separación de poderes y la protección de los derechos individuales son fundamentales para garantizar un gobierno equitativo y responsable. En el Estado se organizan todas las actividades del ser humano, y gracias a dichas actuaciones se encaminan al constante mejoramiento de la vida en sociedad.